Hola a todas, todos y todes. Ya empezamos con un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía, el programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Mi nombre es Antonia y me encuentro junto a Amanda Aravena. ¿Cómo te encuentras hoy, Amanda? Bien, aunque cansada, iniciando el año, pero igual cansada. Pero bien motivada hoy día para encontrarnos en este término ya de esta séptima temporada de Mujeres en Sintonía. Hoy día es el sexto capítulo y bueno, se llama Balance del 2021 y Proyecciones del 2022. Bueno, el título es una gran pista para decir de qué va el programa de hoy. Y bueno, saludamos a todas quienes están viendo a través de la transmisión de Facebook y de Twitter. En Twitter somos @mujeresred y por Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Las invitamos a comentar, a hacer preguntas, dar opiniones, informaciones, lo que deseen. Nosotras vamos a estar muy, muy atentas a su participación. Sí, les recordamos también que luego van a poder encontrar este capítulo y además las anteriores temporadas que tienen más de 70 episodios en el canal de YouTube, en Spotify y también en Evox. Ahí pueden buscar Mujeres en Sintonía en Spotify, en Evox y en YouTube está en el canal de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, y las redes sociales ya las comentó un poco la Antonia. Solo faltaría el sitio web que es nomasviolenciacontramujeres.cl. Así es. Bueno, y también podrán escuchar este capítulo este viernes a las 16:30 a través de la retransmisión realizada por Radio Juan Gómez Milla, @Radio JGM en Instagram, y los martes a las 22 a través de @Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto. Sí, y ahora sí que sí, ¿en qué vamos a estar hoy? Vamos a hacer un programa un poco diferente, en vez de hacer una entrevista, vamos a hacer un panel de conversación, como lo anticipamos, junto a Silvana del Valle, que también es integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y vamos a estar analizando este año que ya pasó, el 2021, aquellos momentos relevantes, complicados, algunos temas que son importantes de recordar, ¿no? Y también otras cosas más esperanzadoras, siempre es necesario abordar eso. Y también vamos a revisar algunos hitos que nos va a traer este 2022. Así es, Amanda, pandemia, elecciones, paridad, convención constitucional, la amenaza de la ultraderecha, la potencia del movimiento feminista y más. Pero antes queríamos dar una información muy importante. Como varias ya sabrán, las iniciativas populares constituyentes son una de las dos vías para proponer contenidos para la nueva constitución. Es una gran herramienta porque permite ingresar normas de manera popular y democrática. Sí, y es muy importante mencionar que para que una iniciativa popular se integre al debate constituyente tiene que reunir más de 15.000 firmas en más de 4 regiones del país y que cada persona individual puede votar por máximo 7 iniciativas. Claro. El plazo para subir las iniciativas populares constituyentes a la plataforma oficial es el 20 de enero y para firmar por ellas el 1 de febrero. O sea, igual ahí hay como algunos días para revisar bien cuáles son las iniciativas disponibles, por cuál quieren usar sus 7 firmas. Hay que pensarlo bien porque obviamente van a haber muchos temas que nos puedan interesar y que nos puedan convocar, pero tenemos que pensar como estratégicamente. Y como habrán podido ver, ya varias iniciativas están arriba de las plataformas, incluso hay algunas que ya han sido firmadas por más de 15.000 personas, como es el caso de la iniciativa popular sobre aborto, que fue la primera en juntar las firmas necesarias, y esto que además nos tiene muy contentas. Sí, muy contentas por supuesto, porque eso nace solo de la articulación feminista. Y algo que no todo el mundo sabe es que hay muchas iniciativas, como el plazo es hasta el 20 de enero para presentarlas, hay muchas iniciativas que todavía no están disponibles para ser firmadas y por eso les invitamos a todas las personas que están mirando esto, que están escuchando, que guarden una de estas firmas,
porque junto a otras organizaciones feministas estamos construyendo una propuesta de norma, de iniciativa popular de norma, sobre una vida libre de violencia para mujeres, niñeces y disidencias sexogenéricas. Sí, y bueno, vamos a presentar la iniciativa la semana del 10 de enero, así que les pedimos que confíen en nosotras, guarden una de las 7 firmas que tiene cada una para esta iniciativa y así dejemos plasmado en la Constitución nuestro derecho a vivir vidas sin violencia patriarcal. Si alguna quiere revisar más información, les aconsejamos ingresar a nuestras redes sociales. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ahí van a poder encontrar un poco más de información y también van a poder enterarse a través de esas redes cuando la iniciativa, el 10 de enero, ya esté subida a la plataforma oficial. Sí, y mencionar importante igual que la razón por la que aún no está publicada esta iniciativa es porque estamos todavía elaborándola y esto es porque ha sido parte de un proceso de construcción colectiva. El contenido de esta iniciativa nace a partir de distintos encuentros feministas constituyentes que hasta hoy hay plazo para realizar. Luego de esto eso se va a sistematizar. Entonces hemos estado organizando estos encuentros para que esto pueda ser más completo y se pueda profundizar en distintas formas en que se manifiesta la violencia hacia mujeres, niñeces y disidencias sexogenéricas y que es muy importante plasmar también dentro de esta iniciativa. Sí, así que por eso espérennos, vale la pena. Antes del 10 de enero ya estará en la plataforma y esperamos contar con su firma. Necesitamos 15.000 de 4 regiones distintas para que ingrese al debate constitucional. Así que nada, pues esperamos contar con la firma para vidas libres de violencia para niñas, mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. Y ahora sí, a lo que veníamos, se va a sumar ahora mismo Silvana del Valle. Ella es activista feminista, la vamos a incluir al tiro, activista feminista, abogada e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y junto a ella vamos a estar revisando los hitos relevantes del 2021 y lo que nos va a traer este 2022. Hola Silvana, ¿cómo te va? ¿Estás silenciada por Sí, si acaso? hola compañeras, sí, me costó un poco hacer el botón. Sí, hola, que es rico estar con ustedes después de harto tiempo en que yo no haya participado en el programa y nada, los temas de hoy son interesantísimos para decirlo por lo bajo. Así es, muchas gracias Silvana por volver a Mujeres en Sintonía, como recién nombradas, ya has estado aquí en otras oportunidades, así que muy contentas de que esta vez te sumes también al análisis de fin de año, inicio de año. Bueno, yo creo que una de las cosas evidentes del año 2021 es que, todavía sigo pegada con el año anterior, iba a decir el año 2020, es que algo que siguió marcando la pauta como de nuestras vidas, de nuestras formas de desenvolvernos fue la pandemia, el confinamiento y luego el desconfinamiento. Y algo muy importante que yo creo que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, así como muchas otras organizaciones feministas, pusieron en lo público desde el día básicamente 1 de encierro, fue lo que significaba el confinamiento para las mujeres. Y queríamos abordar un poco eso, cómo al final la pandemia dio cuenta del recrudecimiento de la violencia contra mujeres, no solamente al interior de las casas o no solamente por parte de agresores o de abusadores, sino que también en los lugares de trabajo, o sea, en las desigualdades laborales que hay entre hombres y mujeres, y bueno, también como de clases, ¿no? Porque recordemos que también hay muchos hombres que también son muy precarizados, entonces, como esta pandemia golpeó especialmente a mujeres en una doble explotación, etcétera. Queríamos, Silvana, ver si nos podías profundizar un poquito más sobre eso que hemos ido construyendo colectivamente. Claro, efectivamente lo que tú dices, Antonia, ocurrió. Nosotras en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y otras organizaciones feministas, desde el primer momento en que se manifiesta la pandemia en Chile, se establece un estado de excepción constitucional que iba a aplicar confinamiento, inmediatamente comenzamos a generar voces de alerta
al Estado y a toda la sociedad porque teníamos dos situaciones que ya habíamos reflexionado previamente. Una es una más inmediata, que era el confinamiento producido en otras esferas, en otros territorios. Particularmente en Asia y en Europa ya se había iniciado una cadena de confinamientos que ya las feministas en aquellos lugares estaban denunciando, habían producido problemas serios a aquellas cuestiones que las mujeres habíamos logrado a lo largo de la historia. Es decir, considerar, y esto me parece a mí que es fundamental, que lo personal es político. Lograr desestructurar la división de lo público con lo privado. Y de hecho, a partir de aquello, una segunda cuestión que ya habíamos reflexionado también las feministas desde antes, tenía que ver justamente con cómo es la relación entre lo público y lo privado, los espacios domésticos que nosotras ya habíamos hace bastantes años entendido que eran solo uno de los espacios en los cuales se desarrolla la violencia hacia las mujeres y que es un espacio muy relevante, pero que excede, por supuesto, a lo que es familiar también. O sea, nosotras hacía mucho tiempo, de hecho habíamos cambiado el nombre de nuestra organización desde la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual a Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, porque habíamos tenido esta reflexión, y digo en colectivo, porque en ese entonces ni ustedes ni yo éramos parte de la Red Chilena, pero sí es una reflexión histórica que a nosotras nos empece, es parte de nuestra historia, ¿no es cierto? La historia de las mujeres, la historia de las feministas es parte de nuestra historia colectiva. Entonces, ese análisis desde que lo doméstico excede lo familiar y que además la violencia hacia las mujeres excede lo familiar y lo doméstico, era algo que nosotras ya habíamos estudiado, ya habíamos analizado, ya habíamos recibido y habíamos conversado con muchas mujeres y niñas que viven violencia cotidianamente en todos los espacios en los que se desenvuelven, y un espacio fundamental, como decíamos, es el espacio doméstico en el que no solamente se comparte con familiares, sino que también con otras personas de la familia extendida y también otras personas que están participando en el espacio doméstico de diferentes maneras. Y sabíamos que es un riesgo muy importante, particularmente para las niñas, el de estar con agresores en periodos más extensos, que era todo el día, ¿no es cierto? Entonces nosotros eso ya lo habíamos advertido. Y además habíamos advertido también que en nuestra sociedad la precarización del trabajo femenino era una cuestión que seguía latente, que era parte de las alegaciones que incluso logramos hacer ver durante la revuelta social, ¿no es cierto? Y que anteriormente también habíamos hecho ver. El trabajo de las mujeres es menos valorizado e incluso desvalorizado absolutamente, porque existe una cantidad importante de trabajo doméstico nuevamente que las mujeres realizamos de manera gratuita y que trata de ser confundido con amor, ¿no es cierto? Los cuidados tratan de ser confundidos con amor para precisamente quitarle el valor que tienen. Y sabíamos que las mujeres que en una gran cantidad además sostienen los hogares chilenos íbamos a ser las más afectadas, y también sabíamos que íbamos a ser probablemente las que íbamos a enfrentar finalmente la pandemia, como no lo estaba haciendo desde el primer momento el gobierno o el desgobierno, vamos a decir. Así que eso es algo que desde el primer momento empezamos a reflexionar, y después con el desarrollo de la pandemia fuimos constatando que todas estas cuestiones que nosotros habíamos puesto en la palestra estaban ocurriendo, que el Estado no estaba respondiendo adecuadamente y que en definitiva éramos nosotras, las organizaciones de mujeres y feministas, las mujeres autoorganizadas, autoconvocadas, quienes enfrentamos la pandemia en todos los niveles, desde la salubridad hasta la mantención de la vida en general. Sí, importante lo que menciona Silvana, y también esto de que se concentran todas las labores o toda la vida un poco en este llamado a confinarse, ¿no? Que pese a que sabemos que no todo el mundo pudo confinarse, y que también en otros territorios no existió la cuarentena que existió, por ejemplo, en Santiago, que es donde estoy yo actualmente, y que también hubo otros trabajos que nunca pudieron paralizar. Y también así, mucha gente que quedó desempleada, o sea, el desempleo subió mucho, fue una situación generalizada a nivel de la población, ¿no? Pero que, sin embargo,
luego de la vuelta un poco a la normalidad o a este desconfinamiento más bien, han sido los hombres quienes se han podido ir incorporando paulatinamente al mercado laboral en la medida en que se van reactivando distintos sectores económicos, pero las mujeres seguimos presentando mayores tasas de desocupación. Esto lo indica un estudio que hace el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, que somos las mujeres quienes comillas, nos ha costado, o que no sé si es a nosotras individualmente, ¿no? Como a propósito de toda esta situación social que mencionaba Silvana, no han sido las mujeres quienes se han insertado nuevamente en este escenario laboral, o que lo han hecho también con empleos informales, y además haciéndose cargo de este empleo o este trabajo constante que implica el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, de crianza al interior de los hogares y en otros espacios también. Así es, y también yo creo que algo importante de mencionar, que un poco Silvana lo dijo en un comienzo, que es como las organizaciones feministas reaccionamos y vemos muy tardíamente cómo la institucionalidad reacciona ante algo que ya estaba pasando en otros países. O sea, era muy sorprendente, yo creo, para nosotras ver cómo desde organizaciones sociales como la Red, como la 8M, como Minca, etcétera, distintas organizaciones nos estábamos articulando las primeras semanas, trabajando fuera de horario de cualquier cosa, porque sabíamos que la alerta estaba ahí, como armando manuales de qué hacer en caso de violencia, qué pasos seguir, cómo salir de una situación riesgosa, cómo apoyarse en los vecinos, porque también sabíamos que Carabineros no estaba llegando, por ejemplo, a las casas de mujeres que estaban en situaciones de violencia como ahí mismo, ¿no? Haciendo articulación con organizaciones de migrantes para poder también traducir eso a, no sé, al creol, por ejemplo, considerando a toda la población haitiana que vive en Chile, y eso no lo estaba haciendo, por ejemplo, en ningún caso el Ministerio de la Mujer. Entonces también era muy sorprendente como esta parálisis de la institucionalidad frente a la urgencia. Y yo creo que también fue muy inteligente y como necesario de parte de las organizaciones poner en la urgencia la violencia contra mujeres, posicionarlo así. Ahora sí, ahora bien, yo creo que hay muchas cosas como no resueltas, como lo mismo que decía Amanda, ¿por qué las mujeres hoy día ocupan mayores tasas de desocupación que los hombres? Bueno, porque muchos, por ejemplo, jardines y colegios cerraron, las mujeres estaban trabajando, las que tenían teletrabajo, cuidando, criando, y hoy día hay muchas que, entre que los colegios vuelven, que no vuelven, que el virus, y así, y todavía, no sé, vemos situaciones donde, me acuerdo cuando sacaron el estudio del hombre cero, que mostraba, está como toda esta idea del hombre participativo en la casa, en la crianza, como si fuera algo como destacable, pero bueno. Pero la verdad es que en cifras y como al preguntar, no había un correlato con esa imagen, o sea, habían muy bajos índices de hombres que ayudaban a niños y niñas en sus tareas escolares, muy pocos que cuidaban, muy pocos que estaban al tanto de las reuniones, etcétera. Bueno, y dentro de las cosas que, por destacar, por ir cerrando esto de la resistencia feminista, destacar, no sé, pues iniciativas como En Red Nos Cuidamos, que agrupó a distintas colectivas y organizaciones feministas eh, a lo largo del país para ver como qué tipos de acompañamiento estaban haciendo, qué tipo de apoyos podían prestar, que fue una información que difundimos hasta que nos dio hipo, tratando de, sabíamos que obviamente ante la magnitud de la violencia patriarcal no iba a ser suficiente, pero sí, por supuesto, podía cambiar la situación de varias mujeres en distintos territorios, y eso entonces era un trabajo que valía la pena hacer. Sí, en eso mismo, disculpa, también yo quiero nuevamente destacar que al mismo tiempo que se profundizaron todas las razones por las cuales las mujeres nos encontramos precarizadas en cuanto a la mantención de la vida, esto es los bajos salarios, los puestos de trabajo informales, el hecho de que tengamos que decidir, por ejemplo, entre el trabajo formal remunerado y la casa, porque el trabajo remunerado es muy bajo, y entonces de pronto la decisión es quedarse en el hogar porque no vale la pena salir a trabajar fuera de la casa por los bajos salarios que existen. Todas esas razones
el hecho de que tengamos que además en los trabajos remunerados sostener todas las labores de carácter emocional y las labores de carácter repetitivo, que es algo que ya las feministas hemos detectado desde antes de la pandemia. Todas esas cuestiones se reforzaron durante la pandemia. Entonces, hoy día, de hecho, post confinamiento, no post pandemia, podemos decir que todas esas razones siguen profundizadas. Todo ha aumentado el costo de la vida, no han aumentado los salarios, las mujeres no accedemos a los salarios formales, las que sí estamos en remuneración formal tenemos una mayor carga de trabajo, tanto en lo doméstico como en el trabajo remunerado propiamente tal, y todo eso lo hemos enfrentado las mujeres, y lo hemos hecho de todas maneras muy bien. Es decir, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, yo creo que todas las personas que nos están escuchando han trabajado en línea o han tenido que trabajar en la calle de manera informal para poder sostener la vida. Y en todos esos trabajos hemos sido las mujeres las que hemos implementado los sistemas informáticos, por ejemplo, para poder trabajar de manera virtual, las que hemos tenido que sostener emocionalmente a quienes nos rodean, y en el trabajo me estoy refiriendo remunerado, y en la parte doméstica también, y asimismo también hemos sido las mujeres las que mayoritariamente han salido a la calle a trabajos informales para poder sostener a sus familias, y también a protestar cuando fue necesario en su momento, cuando hubo una crisis importante con respecto a la llegada de alimentos. Entonces, eso. Sí, antes de pasar al siguiente tema y para ir cerrando esto, me gustaría también mencionar el acceso a la salud y a la salud sexual y reproductiva durante este periodo. Porque, bueno, hay diversos informes de la Mesa de Acción por el Aborto y otras organizaciones que se dedican especialmente a estar vigilando, ¿no? Como supervisando o analizando el desarrollo del derecho a la salud sexual y reproductiva, y uno de los elementos que destacan es que se priorizó, como se priorizó la atención de COVID-19, la salud sexual y reproductiva se redujo solo a mujeres que estaban embarazadas y también a esas urgencias obstétricas, pero estos controles cotidianos no estaban siendo priorizados, entonces también ahí hubo algo que quedó un poco de lado. Y además, algo que siempre destacan las organizaciones feministas es que todavía no hay una buena implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todavía se considera una ley, comillas, nueva, pese a que está vigente hace más de 3 años, y eso también se traduce en que no se aplica, en que no existe información generalizada para quienes podríamos acceder a esta ley, ¿no? Al aborto en alguna de las 3 causales que establece. Y también, no menos importante, las pastillas anticonceptivas que estaban defectuosas y que provocaron al menos 111 embarazos que claramente eran no deseados porque era por parte de mujeres que estaban tomando pastillas anticonceptivas. Entonces el Estado tampoco respondió. Sí, por supuesto, es súper importante todo lo que mencionas, y si bien mencionabas que, no sé, pues se priorizó la atención de salud y dentro de eso como a mujeres embarazadas tampoco, había un miedo tan grande al contagio que tampoco se iba, y algo que sucedió que alertaron organizaciones como la Organización de Violencia, el Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO, era que durante el pic de la pandemia también estaban sucediendo situaciones como que las mujeres tenían que parir solas. Y eso va contra cualquier como derecho humano de las mujeres, porque es sabido que es necesario en un momento de mucha vulnerabilidad, y también era muy interesante ver, y evidente, y terrible ver, cómo habían diferencias entre el sistema público de salud y el sistema privado. En el sistema privado no fue tan grande el porcentaje de mujeres que se vio en la obligación de parir solas y de estar en completo aislamiento hasta salir con la guagua nueva. Y otra de las cuestiones, para ir cerrando ya el ítem sobre la falta de acceso a la salud sexual y reproductiva, es recordar que, claro, si bien Chile cuenta con la ley de aborto en 3 causales, que es sumamente deficiente, no solamente por su aplicación, sino que porque, no sé, entre el 2019 y el 2020, según el mismo monitoreo social, se produjeron entre 840 el primer año y 600 y tantos abortos en 3 causales.
la estimación que data de 2016 de cuántos abortos se practican al año dice que es entre 30.000 a 60.000 abortos. No, perdón, de 60.000 a 300.000 abortos. Y es decir, la gran mayoría de las mujeres que abortan en Chile lo hace fuera de la ley 3 causales. Y sucedió que con el contagio y con el virus y con el confinamiento cerraron la frontera. Se empezó a acabar el misopostrol, que es la forma de abortar con pastillas. En el mercado ilegal, que es mucho más, corre mucho más riesgos de estafa, etcétera, también empezó a haber mucho menos, y las organizaciones feministas que sí mueven esos medicamentos empezaron a encontrarse sin. Entonces hubo mujeres que en otros momentos hubiesen podido abortar, y que acá se vieron también con la obligación o con el estrés de no encontrar medicación hasta último minuto. Yo creo que eso también dejó, no lo vamos a ver nunca porque como no es legal, pero dejó a muchas mujeres que en otra situación no hubiesen seguido con su embarazo, no estaban obligadas a maternar. Sí. Y también el acceso a otras situaciones de salud sexual y reproductiva, como es cirugías que fueron postergadas, atenciones médicas, revisión de PAP, ¿no es cierto?, realización de los Papa Nicolau y de otras revisiones ginecológicas que tuvieron que ser postergadas por más de un año en muchos casos, cirugías y tratamientos y visitas médicas también. En este sentido, lo que puede redundar en que en el futuro tengamos mayor incidencia de cáncer, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, para ir pasando al siguiente tema, que queremos abordar el acceso a la justicia, eso también se vio dificultado durante la pandemia, ¿no? Desde como todo se vuelca a un poco, o se redujo el tema de la presencialidad, había menos posibilidades quizás de hacer la denuncia, nuevos canales que se abrieron no fueron tan informados o no era generalizada esa información, ¿no? ¿De qué manera puedo denunciar ahora que quizás este lugar está cerrado? O todas esas cosas no sé si estuvieron tan claras para la gente. Y en relación a la justicia, bueno, eso como en relación a lo que estamos hablando de la pandemia, ¿no? Pero algo a destacar durante el 2021. Y bueno, tenemos a Silvana Capa que nos pueda contar mucho más al respecto. Es un gran hito que destacamos desde este espacio de lucha feminista, ¿no? Es que se finalizó el juicio oral contra Víctor Pulgar, quien secuestró, violó, torturó y asesinó a Nicole Saavedra en 2016 en la Quinta Región. Este fue un proceso de investigación que duró más de 5 años, que la Fiscalía se tardó, ¿no? El Poder Judicial se tardó en investigar y luego en condenar este crimen. Es un tiempo excesivamente largo en el cual se armó toda una organización por parte de un movimiento que buscaba, que exigía justicia para Nicole Saavedra, que estuvo presente, que fue muy insistente. Fue ese movimiento allá en esa región, ¿no? Pero también otras organizaciones feministas que también nos hicimos parte de esa lucha, de esa exigencia por justicia. Entonces, bueno, Silvana del Valle fue la abogada querellante de la familia, de la mamá de Nicole Saavedra. Soy, ahí le explico por qué soy todavía. Eso, importante. Sí. Entonces ahí, Silvana, si nos puedes contar un poco cómo ves que haya sucedido por fin esto, ¿no? Claro, mira, a pesar de que durante el año 2020 y 2021 pudimos constatar de primera mano, tanto por el caso de Nicole Saavedra como por otros acompañamientos que hemos realizado durante este tiempo en situaciones relacionadas con lo judicial, pese a que durante este periodo se ralentizó todo, todos los procesos fueron disminuidos en cantidades de trabajo por parte de la Policía de Investigaciones y otros entes jurisdiccionales. Se disminuyó la cantidad de peritajes realizados por PDI y Carabineros de Chile, se redujo también el acceso a la justicia de mujeres. Durante un periodo importante en las fiscalías no se estuvo recibiendo denuncias de violencia, salvo cuando fuesen situaciones flagrantes o muy graves.
Y otras situaciones que pudimos ver, los juicios también se aplazaron bastante. De hecho, el juicio de Nicole Saavedra se tardó muchísimo, producto justamente de las dificultades que la pandemia trajo para el desarrollo de los procesos. Pese a eso, logramos varias cosas, y bueno, y para qué decir también el acceso a lo virtual en territorios donde es difícil, ¿no? Pese a todo eso, logramos avanzar con el proceso y además hacer comprender al tribunal que si bien no consideró este delito como un delito de odio, que era una de las teorías que nosotras alegamos durante el desarrollo del juicio, sí consideró que era una situación de extremada gravedad, que era un crimen de violencia contra las mujeres y además reconoció la lesbiandad de Nicole como un hecho de la causa, ¿sí? Entonces, y condena a la pena más alta que existe en nuestro país, que es el presidio perpetuo calificado. Cuestión que en otros procesos tan graves como el de Nicole Saavedra no ha ocurrido, ¿cierto? Pero también nos demuestra que esta lucha que hace la familia Bahamonde por justicia y todas las personas que de comunidades a las que, disidentes a las que pertenecía Nicole, realizaron durante estos años, primero para que se identificara al autor del delito y luego para que se pudiera realizar el proceso y se condenara al autor a la pena máxima, son un éxito del trabajo feminista y ecofeminista durante estos 2 últimos años pandémicos, porque además han influido, creemos nosotras, en que en otras situaciones similares se están aumentando las penas a los femicidas. Entonces, en otras no, por supuesto, pero sí hay algunos hitos importantes, situaciones que antiguamente no eran condenadas, hoy día lo están siendo, como el crimen de Paola Alvarado, que pese a no haberse encontrado todavía el cuerpo de ella, sí se le condena al autor como autor de homicidio, con la aplicación por primera vez también de la consideración de la ley Zamudio, un delito de odio, siendo ella una mujer trabajadora sexual, mujer y trabajadora sexual, y otros hitos importantes que han ocurrido durante el año por la lucha que las familiares, que las feministas y las lesbofeministas hemos realizado en todos los territorios. Entonces me parece que la condena de Víctor Pulgar Vidal es un hito relevante. ¿Por qué digo que todavía soy abogada de la familia? Porque la Defensoría Penal Pública, presentó un recurso de nulidad en contra del juicio y la sentencia, en el caso de Nicole Saavedra, el que está durmiendo en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, prolongando desde que obtuvimos la condena hasta la fecha la incertidumbre de si esta va a ser o no confirmada. Entendemos que debiera serlo, no debiera este tribunal considerar que las razones esgrimidas por la defensa son efectivas. De hecho, creemos que la sentencia es sólida, los hechos fueron probados sin lugar a dudas y por lo tanto no se produjeron ningún tipo de vicio procesal que hiciera admisible una nulidad del mismo. Pero como digo, el hecho de la espera sigue afectando a la familia porque la sigue revictimizando y esa es una situación que lamentablemente está ocurriendo mucho precisamente por lo que comentábamos antes, que son los retrasos de los procesos judiciales en general en todos los niveles y en todo el país. Además, sigo siendo representante de María Bahamonde, que es la vocera de la familia, y también del Movimiento Justicia por Nicole, junto con otras activistas que han sido criminalizadas por exigir justicia en el caso de Nicole Saavedra. Recordemos que en el año 2019, a 3 años del crimen de Nicole Saavedra, no teníamos culpable alguno y esto motivó que estas 5 activistas tomaran de manera pacífica la Fiscalía Local de Quillota, que era una de las muchas acciones que se han realizado, incluyendo la toma de la Fiscalía Nacional. Pero el Ministerio Público consideró que esa toma de esta Fiscalía Local pequeña, que no produjo ningún daño realmente, fue un tremendo delito y está siendo todavía ellas sujetas a un proceso judicial desde el 2019, ya estamos en el 2022, recién en febrero vamos a tener el juicio oral para estas 5 activistas en las que estamos exigiendo absolución, porque consideramos que ellas no han cometido delito alguno, sino que han exigido justicia y eso no es delito. Y eso es lo que
hemos nosotras activado en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y en otras organizaciones, incluyendo el Movimiento Justicia por Nicole, porque justamente esa actividad persecutora en contra de quienes exigen justicia, de las defensoras de derechos humanos, es algo que se ha mantenido en el tiempo. Durante todo este periodo pandémico han ocurrido muchas situaciones de persecución a quienes se defienden. Ay, como estamos con los micrófonos silenciados, nos demoramos un poquitito y un segundo en radio, y cuando estamos en este tipo de cuestiones parecen 3 minutos. Bueno, sí, por supuesto que ha sido un tema muy relevante que queremos tomar un poco después sobre la defensa, pero primero queríamos hablar que también va en la línea de el acceso a la justicia. De hecho, tú recién nombrabas como de que todo se ralentizó, se puso más lento, de que lo revictimizante que es para la familia. Eso también me recuerda, por ejemplo, que en el caso de otra Nicole, de Nicole Casilla, que fue asesinada en 2015 por quien era su esposo, Alejandro Navarro, hasta el día de hoy él se encuentra solamente como imputado, o sea, como imputado y no condenado, y la defensa insiste una y otra vez, lo que hemos visto en muchas otras ocasiones, en llevar a la familia a distintas audiencias solicitando que, por ejemplo, él espere el juicio en libertad cuando no tienen ningún otro elemento nuevo que revisar, simplemente como una forma de hostigar a través del sistema judicial. Que eso también al final es como en ciertas situaciones donde los agresores tienen la capacidad de pagar por abogados, usan la misma justicia como una herramienta de hostigamiento, ¿no? Y bueno, con eso queríamos pasar a hablar un poco como de violencia contra mujeres en general y específicamente de violencia extrema contra mujeres, de violencia femicida. La violencia femicida, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres muchas veces lo ha explicitado y lo ha puesto como parte del continuo de violencia que vivimos las mujeres y las niñas, ¿no? Es decir, que la violencia contra mujeres se expresa de distintas maneras a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, y que obviamente no todas las mujeres van a vivir las mismas expresiones, pero ninguna va a vivir ninguna violencia por ser mujer. Y dentro de estas hay algunas expresiones que son más extremas, como lo es la violencia sexual o como también lo es la violencia femicida. Y queríamos un poco hablar de las preocupaciones también, porque vemos, por ejemplo, que, no sé, hoy día, a diferencia de lo que ocurría hace no tanto tiempo atrás, toda la gente sabe qué significa un femicidio. Antes eso no era un concepto, mucho menos era un concepto masivo. Incluso cuando las feministas, que son las que parten poniendo y posicionando el concepto mucho antes que la justicia, empiezan a hablar de femicidio, son ridiculizadas, y hoy en cambio nadie diría que femicidio es un concepto inventado, sino que da cuenta de un problema específico. Ahora, femicidio no es la única expresión de esta violencia femicida. Muy bien también lo ha dicho la Red Chilena, así como otras organizaciones que han dado cuenta, por ejemplo, del castigo femicida, que es el asesinato de un ser querido de la mujer, perpetrado con el propósito de causarle un grave daño psíquico, y el agresor en el fondo se atribuye el derecho a castigar a esa mujer o vengarse de ella. Castigar porque en el fondo ella no actúa de la forma que él estima que debiese actuar. Y también está el suicidio femicida, que refiere a mujeres que ven el suicidio como única posibilidad de escapar a la violencia machista que están viviendo o ante la impunidad de sus agresores. Lamentablemente, tanto femicidio como castigo femicida, como suicidio femicida, son expresiones que todos los años vemos, que todos los años lo vemos no solamente en cifras, sino que en afectos, mujeres que al final terminan siendo asesinadas y que por detrás de ella habían familias, amistades, sueños, proyectos. O sea, sin embargo, una preocupación es que si bien hoy sabemos que esos conceptos existen, hoy hablamos de la violencia contra mujeres como un problema, las personas que han sido afectadas por esta violencia extrema año a año no cambian demasiado, y seguimos viendo que sigue habiendo violencia femicida de manera persistente en Chile, así como en muchos otros
otras latitudes. Y dentro de eso que se me iba quedando, para darle el paso a mis compañeras, también está el femicidio por conexión, que yo creo que esos son conceptos que todavía no están tan masificados y que da cuenta de cuando una mujer o una niña asesinada en el contexto de una agresión femicida es asesinada por tratar de impedirla. O sea, por ejemplo, están agrediendo a mi familiar mujer y yo me meto al medio y termino yo siendo asesinada, sería femicidio por conexión. Y en el caso de que la víctima sea un hombre o un niño, se le consigna como víctima colateral de violencia femicida. Todo esto en el contexto del registro de femicidios de la red chilena, que Silvana y Amanda hoy día están trabajando más directamente con el registro, así que podrían contar un poquito más de su elaboración. Sí, Silvana, voy a contar un poquito yo y te voy a hacer una pregunta porque me parece que tú podrías profundizar mucho más en una cosita. Sí, pues, como decía Antonia, detrás de cada, comillas, número hay una vida, hay una historia, hay afectos, hay familias, hay personas. Pero, claro, anualmente nosotras realizamos un registro para visibilizar a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia femicida en las diversas manifestaciones que mencionó Antonia. Y durante el 2021, el 2021, hubo 54 femicidas que asesinaron a 54 mujeres y niñas. 2 de las niñas fueron asesinadas como un castigo femicida debido a que su padre quería dañar a su madre, además de 4 mujeres que se suicidaron por la violencia que ejercía un agresor en su contra. Y también un niño y 5 hombres fueron víctimas colaterales de violencia femicida. A esto se suman las 27 muertes de mujeres que agregamos al apartado de seguimientos que desde el 2016 registramos también en este registro de femicidios, valga la redundancia, y que hasta la fecha reúne 116 mujeres cuyas muertes por falta de antecedentes o de investigación no se han determinado como femicidios, pero que podrían serlo, o que también no se están investigando como causadas por terceros cuando sí existen datos que apuntan a ello. Y bueno, para darle el paso a la Silvana, siempre ha habido una brecha entre el registro de femicidios que hacemos desde la red chilena con el que hace la institucionalidad, el CERNAMEG. En general son alrededor de o aproximadamente 16, ese ha sido como un poco el promedio. Este año fueron 10. El CERNAMEG consideró 44 versus los 54 que nosotras consideramos. Entonces, claro, se ha cortado la brecha, podríamos decirlo, pero creemos que no se ha cortado lo suficiente, entendiendo que en el 2020 se promulgó la ley Gabriela, que amplió la tipificación del femicidio, que recordemos en 2010 se promulga por primera vez en este país y que concibe este crimen solo en un contexto de pareja, ¿no? En 2020 con ley Gabriela se amplía no importa, no es relevante la relación que exista entre el femicida y la mujer asesinada, pero sigue habiendo esta brecha. El 2020 hubo brecha, el 2021 hubo brecha, entonces la justicia y la institucionalidad en general no está haciendo cumplir la ley Gabriela. ¿Por qué pasa esto, Silvana? Si es que puedes profundizar cuál ha sido el análisis que hemos hecho desde la red. Mira, las razones son históricas. Pensemos en que cuando se comienza el periodo postdictatorial, las organizaciones como la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres principalmente y otras organizaciones feministas y de mujeres, desde ese momento nosotras, dentro de las exigencias que le estábamos haciendo a esta supuesta nueva democracia, estaba el que se considerara que lo personal era político, o sea, volviendo a lo que estábamos comentando en un principio, que se tenía que entender que aquellas cuestiones que ocurrían al interior del hogar eran parte también de lo público, de la necesidad que teníamos de erradicar la violencia hacia las mujeres
Pero además nosotras desde ese mismo momento estábamos diciendo que tiene que ser en todas sus dimensiones, no solamente en el espacio familiar o doméstico. Pero lamentablemente la postdictadura, en toda su extensión, intentó hacer una justicia que todo el mundo conoce en la medida de lo posible, en palabras del primer presidente que tuvimos en este periodo postdictatorial, ¿no es cierto? Y eso abarcó también la justicia para las mujeres en este aspecto particular. ¿Qué ocurrió? Que en 1991, que es el año, además, el primer año de existencia de nuestra organización, se presenta un proyecto de ley de violencia para castigar la violencia doméstica y que rápidamente es transformado en el Congreso como un proyecto de ley de violencia intrafamiliar. Y desde ese momento hasta el día de hoy, 2022, sigue el Estado atrapado en una concepción errada, miope, vamos a decir, pequeña, de que la violencia hacia las mujeres solo se produce en el espacio familiar y que además solo se produce cuando la relación entre el agresor y la víctima es una relación de pareja consagrada por el matrimonio o por algo parecido al matrimonio. ¿Sí? Entonces, solamente las mujeres que son agredidas en ese contexto, de alguna manera, para esta filosofía neoliberal, ¿no es cierto?, en la que nos encontramos, son las que merecen tener protección y luego las que merecen tener una investigación y un proceso judicial que no termine en la impunidad. ¿Ya? Eso implicó que en el año 2010, cuando se dicta esta primera ley de femicidio, que como yo siempre digo, no fue una ley de femicidio, sino que en realidad fue la mera transformación de la palabra femicidio al parricidio íntimo de pareja, en que la víctima era la cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente del agresor. Este parricidio se va a llamar femicidio, pero siguió siendo tratado como un parricidio y no como un femicidio, que es el asesinato de una mujer cometido por un varón por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Hoy en día, en cambio, en el año 2020, en marzo, ya vamos a estar a 2 años de la promulgación de la ley Gabriela, se comprendió por el Congreso, por las mujeres del Congreso, ¿no es cierto?, por la bancada feminista, que era necesario concebir el femicidio como lo que es el asesinato de una mujer cometido por un varón por el hecho de ser una mujer o una niña, y el Código Penal cambia la figura. Existe hoy día lo que se conoce como femicidio íntimo, violación con femicidio y el femicidio general, que está definido de una manera amplia, donde nos indica que el motivo del femicida ha de ser las relaciones de poder desiguales que están establecidas en la estructura social. Eso es el femicidio. Pero lamentablemente para el Estado, para las instituciones estatales y también para quienes están en ellas, ha sido conveniente no considerar como femicidio todas aquellas situaciones que sí son femicidio, incluso bajo la ley actual, pero que no implican relaciones íntimas de pareja parecidas al matrimonio, que es en el fondo lo que hasta el día de hoy se concibe como femicidio por las instituciones estatales y también por los medios de comunicación en muchos casos. Entonces, desde el año 2010 hasta marzo de 2020, la brecha se explicaba porque solamente se consideraba femicidio por el CERNAME, institución estatal, aquellos casos de asesinatos de mujeres producidos por el cónyuge o el conviviente, excónyuge, exconviviente y nada más, dejando fuera todas las otras situaciones en que la víctima no conocía al agresor, pero, por ejemplo, fue abordada para ser violada, como el caso de Nicole Saavedra, ¿no es cierto?, en que la víctima fue abordada para castigar su condición de lesbiandad, también como el caso de Nicole Saavedra y otros casos posteriores, como el de Chico Leslie, por ejemplo, cuando la víctima es castigada por no cumplir los deseos del agresor, como por ejemplo mujeres que ejercían el comercio sexual y fueron asesinadas por sus clientes porque no quisieron realizar alguna de las exigencias que estos le imponían, mujeres asesinadas por sus padres, niñas normalmente, mujeres asesinadas por sus sobrinos, por las exparejas de sus hijas o de sus sobrinas, asesinadas por sus hijos, etcétera, por sus hermanos, para, por ejemplo, obtener de parte de ella dinero, para obtener de parte de ella que volviesen con el agresor, que convencieran a otra mujer para volver con el agresor, etcétera. Entonces, ahí tenemos una cantidad de femicidios importantes que quedaban fuera porque no estaban dentro de la tipificación del Código Penal. Pero ahora, a partir del 2020,
de marzo del 2020, todas estas situaciones que deberían ser tipificadas como femicidio por parte del Ministerio Público, la policía, los tribunales, siguen sin serlo en su gran mayoría, y esto es lo que explica hoy día la brecha. Entonces, ocurre que, por ejemplo, nosotros hemos descubierto que en términos generales, la agresión sexual en el contexto de femicidio no se investiga apropiadamente, por ejemplo. Entonces, eso deja fuera de la tipificación de femicidio a numerosos casos, etcétera. Y otras cuestiones más, como por ejemplo, el que te mate a alguien, en definitiva, cuando te mata a alguien que no es tu pareja, normalmente está siendo dejado fuera como femicidio, lo que, por ejemplo, en el caso de Javiera, del año pasado, uno de los últimos, que es asesinada por 2 hombres, uno de ellos su pololo y el otro un tercero. A él, al pololo, lo formalizan como femicida y al tercero como homicida solamente. Entonces, ahí tenemos una explicación. Las instituciones no quieren reconocer que hay más femicidios de lo que ellos registran. Muchas gracias, Silvana, por ese largo recorrido histórico y también del momento para entender por qué sigue habiendo brecha en cuanto a los femicidios, cuando se supone con la ley Gabriela no debiese existir por lo menos esta brecha, y sigue siendo así. Bueno, para ir pasando, y antes de pasar al siguiente tema, porque es como, más encima nos tocó hacer balance de 2021, que pasó de todo, entonces hay que tratar de lograrlo. Ya vamos a llegar a la Convención Constitucional, vamos a llegar a la potencia del movimiento feminista, a las mujeres que se defienden de agresores, pero antes les queríamos recordar que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres en este momento se encuentra haciendo un estudio sobre la experiencia de mujeres y niñas que tuvieron algún tipo de relación con fiscalía a propósito de, no sé, por ejemplo, tuvieron que denunciar violencia y en ese proceso fueron derivadas o tuvieron algún tipo de comunicación con fiscalía, ¿cómo fue su experiencia ahí? Esto porque queremos saber cómo está actuando la institucionalidad respecto a las mujeres y niñas que denuncian violencia patriarcal. El año pasado la red ya hizo el primer estudio sobre la experiencia de mujeres en carabineros, donde más del 80% declaró que su experiencia había sido mala o muy mala. Así que queremos también saber, en el caso de Fiscalía, cómo es. Así que, bueno, les recordamos que toda esa información es solamente para uso del estudio. Toda la información es completamente confidencial y las personas que quieran ser parte de esta investigación van a encontrar toda esta información en nuestras redes sociales, que las vamos a poner aquí abajito. Acá está. En Twitter, @mujeresred, en Instagram, @mujeres.red, y en Facebook, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Encuentran el enlace de la encuesta en bit.ly/fiscalía me dijo, también en las redes sociales como recién nombraba. Bueno, y vamos pasando al siguiente tema. Muchas personas nos han hecho comentarios que vamos a ir leyendo más hacia el final, pero que estamos, por supuesto, muy atentas, así que sigan haciéndolos. Pero ahora queríamos abordar una situación que para nosotros es súper delicada y súper urgente, que tiene que ver con la situación de mujeres que se defienden, específicamente que se defienden de sus agresores. Bueno, resulta un poco como el resumen que nosotros podemos hacer o como el diagnóstico que nosotros podemos hacer es que el Estado de Chile, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, llama a denunciar la violencia contra mujeres cuando esta ya ha ocurrido. Es decir, tú tienes que haber sido ya agredida para tener que denunciar, pero paralelamente la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, dice que no es posible para su cartera, y esto lo dijo en televisión, dar respuesta a dicho problema porque no cuentan con los, comillas, esto es literal, con los recursos humanos ni el presupuesto para hacerlo. Ricardo Yáñez, que es el general director de Carabineros, asegura, y esto también salió en televisión, que no tienen ni la capacidad ni la formación para reaccionar efectiva y responsablemente a situaciones de violencia machista. Bueno, nosotras consideramos que esto es absolutamente repudiable, inaceptable, que sea el mismo Estado quien reconozca sus falencias, que no haga nada al respecto y que al mismo tiempo insista en las mismas vías que saben no dan abasto. Entonces, lo que sucede a veces es que si bien algunas mujeres terminan en situaciones mucho más graves de violencia, otras
al ver que no hay otras posibilidades para proteger su vida luego de muchos años o de situaciones muy extremas de violencia, toman la decisión de defenderse, muchas veces de manera desesperada o ante incluso el ataque del agresor. Por ejemplo, estamos hablando de situaciones donde, no sé, el agresor tenía orden de alejamiento, no se podía acercar a la persona y llegan a la casa, otras situaciones donde están en medio de una agresión sexual. O sea, todas estas cosas que estoy nombrando son hechos que han ocurrido hace poco tiempo y que los conocemos muy bien. Y muchas veces, luego de haber recurrido a la institucionalidad y a estos distintos canales, entonces deciden, o no les queda otra, tomar su defensa a través de sus propias manos. Y luego lo que sucede, y que es impresionante, y que es lo más peligroso, creo, o sea, no, todo esto, hay muchas cosas, hay muchos elementos peligrosos aquí, pero como es muy preocupante, es que el Estado posteriormente las criminaliza. Es decir, las trata como asesinas, como delincuentes, cuando lo que estaba en juego era su vida. Amanda, no sé si te gustaría o pudieras profundizar un poco en algunas situaciones. Sí, actualmente hay una mujer que se defendió en Calama, se llama Katy Hurtado, y que fue condenada a 20 años. Y pese a que su defensa apeló a la Corte Suprema, esto continúa durmiendo en esta institución y continúa, por tanto, esperando la resolución de si que efectivamente se va a hacer un nuevo juicio o no. Lo que con nosotras consideramos que sería lo más justo, entendiendo que eh, el Poder Judicial o el sistema de justicia más bien en general no consideró las líneas investigativas que efectivamente decían que incluso es su mismo hijo, el mismo hijo de Katy y de la persona del agresor del cual se defendió, quien dice que su madre vivía fuerte violencia. Pese a eso, esto no se considera dentro de la investigación y por tanto se criminaliza a Katy sin considerar que ella se estaba defendiendo, que esto fue un acto de legítima defensa, que es la figura que debiese como resguardarla, ¿no? Esto se deja de lado y lo mismo pasa algo similar con Cynthia Concha, quien se va a enfrentar a un juicio en abril. Cynthia Concha es una mujer que se defendió en Tomé, y bueno, también Sara, quien el año pasado se defendió, ella es de la región de Aysén, y a propósito de su acto de defensa y de la criminalización que estaba haciendo el Estado, se genera toda una articulación feminista territorial que se llama Red Feminista de la región de Aysén, en que empiezan a generar apoyo a ella, respaldo de que yo también me defendería, ¿no? Se usa ese hashtag diciendo que yo también me defendería ante una situación así, avalando que esta fue una acción de defensa y que por tanto el Estado debiese absolverla o exculparla. Sí, vale la pena decir que en el caso de Sara, perdón, Silvana, al tiro, se hizo un posicionamiento mediático, las distintas colectivas de la región del CEN, como decía, se articularon y Sara terminó absuelta, pero eso significó también un compromiso con la abogada de Sara, que tenía un interés y tenía buenos, como un buen marco para defender, porque muchas veces las mujeres no tienen la oportunidad de es a la suerte la olla muchas veces qué tipo de abogada o abogado te toca, y sabemos que el sistema judicial es un lugar que en ningún caso está exento de machismo, entonces no corre muchas veces una perspectiva de género y de derechos humanos para con las mujeres en situaciones así. Ahora sí. Sí, pues, y que fiscal te toque también, porque muchas veces los fiscales, aún teniendo conocimientos de cómo ocurre la violencia hacia las mujeres, se ensañan en su pretensión de condenar a mujeres que se defienden. Recordemos a Karina Sepúlveda, por ejemplo, ¿verdad? Donde se la cataloga a ella como en el fondo la mala víctima, tiene que ver con eso también, es decir, una mujer que en teoría podría haberse defendido antes, es criminalizada por no haberlo hecho a tiempo. Pero cuando tú lo haces a tiempo, también eres criminalizada porque en el fondo lo que el Estado no desea de ti
es que tú te defiendas. Y esto queda súper claro con lo que ocurre justamente a propósito de lo que mencionaste al principio, Antonia, por la falta de interés que el Estado tiene en realidad de proteger a las mujeres. Recordemos que en el caso de Norma Vázquez, que es perteneciente a la institución que reconoce que no tiene recursos para enfrentar la violencia hacia las mujeres, ella había hecho una denuncia en contra de Gary Valenzuela anteriormente por agresiones sexuales, y estas estaban ni siquiera en las primeras etapas del procedimiento administrativo para poder sacar a Valenzuela del cargo, ¿no es cierto? Y menos habían sido traspasadas a la justicia penal. Entonces, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que Gary Valenzuela secuestra y agrede nuevamente a Norma y la mata. Entonces, es como que el Estado esperara que en realidad nosotras pasivamente esperáramos nuestra muerte. Entonces, ahí hay un problema grave. Se nos obliga, por ejemplo, se nos obligó por mucho tiempo a demostrar las violaciones sexuales, las agresiones sexuales, que nosotras nos habíamos defendido para poder acreditar que habíamos sido violentadas sexualmente. Hoy día eso no se exige en el papel, en la norma, pero en los hechos se exige, porque hoy día se sigue acusando a las víctimas como provocadoras en el caso de que hayan sufrido violencia sexual, por ejemplo, como ocurre actualmente en un juicio que está en proceso de la víctima Antonia, ¿no es cierto? No puedo decir su nombre completo por prohibición del tribunal, pero lo puedo decir yo. Víctima de suicidio femicida, ¿no? Entonces, donde se le ataca a las víctimas de agresiones sexuales por ser mujeres que ejercen libremente su sexualidad. Entonces, a mí me parece que ahí está el tema. Cuando lo que se espera de nosotras es que seamos pasivas, que seamos personas que esperamos que nos agredan y que nos defendamos y nos ejerzamos nuestra autonomía de manera completa. Entonces, ahí en ese sentido, ¿cómo? Que presentemos la otra mejilla, que nos dejemos agredir, que no escapemos, y también se nos acusa cuando no nos podemos escapar. Nunca me olvidaré en el contexto del juicio oral en contra de Miguel Santiago, que fue un asesino que mató a su cónyuge y a sus 2 hijas menores de edad. Una de las frases que dicen en el juicio, en la sentencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, es que si la víctima hubiera denunciado antes o su familia hubiera denunciado antes, no estaríamos acá. Lo dice así expresamente una de las magistradas. Entonces, nos castigan por no denunciar, nos castigan por denunciar, y nos castigan por defendernos, y nos castigan incluso después de muertas, porque cuando ya estamos muertas nos siguen acusando de haber provocado la muerte. Y aparte de eso también, ese tipo de, y esto para ir cerrando y ir pasando al siguiente tema, pero me parece importante agregar que eso que tú mencionas dentro de esa audiencia o ese juicio, que lo dice una persona del sistema judicial, da cuenta del nulo conocimiento al respecto, y que pasa mucho respecto a abogados, fiscales, etcétera. Porque, no sé, si vemos que sucedió, por ejemplo, en 2018, más del 40% de las víctimas de femicidio sí tenían denuncias previas, sí habían hecho denuncias. O sea, la denuncia no necesariamente garantiza que no te sigan agrediendo o que no termine en un hecho de violencia extrema. Entonces eso también da cuenta de que hay un desconocimiento por parte de gente que trabaja en defender o a esos agresores o a esas familias sin saber cómo opera y sin comprender como la insuficiencia que tiene el mismo sistema. Eso quería decir. Sí, también. Yo creo que el llamado también es siempre a fortalecer nuestras redes, ¿no? Siempre estar en contacto con amigas, con familiares, comentar qué es lo que pasa, también hacernos de nuestras propias redes y también como comunidades ser activas ante situaciones de violencia que estén sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Intervenir, no permitir que esto continúe sucediendo. O sea, también hay una parte de acción entre las mismas personas de la comilla sociedad civil que podemos ser parte de esta prevención del problema y de también construir formas de relacionamiento que no involucren la violencia, sino que de respeto, de horizontalidad,
Eso es importante igual, que lo continuemos fortaleciendo, ¿no? Que nos continuemos organizando también. Quiero saludar a las personas que nos han saludado por redes, pero parece que Silvana se va a despedir. Vamos a esperar. Voy a saludar entonces a las personas que nos han escrito. Otto, Nati también, saludos grandes. Rosa Trigo Acuña dice con todo este 2021. Ana González Caro también nos saluda desde el sur. Gracias por estos espacios, dice Ana. María Elena Mancilla, saludos compañeras. También María Soledad Rayo dice que está muy bueno esto, está muy educativo e informado. Y sí, por ahora esos serían los saludos. Y queríamos pasar a otro tema, pero Ahora antes sí que me tengo Silvana. que ir, compañeras, eso sí. Ya, pues compañera. Te agradecemos. Te Que estén agradecemos muy por bien. haber Tengamos un estado aquí. excelente 2022 con lucha, eso. Chao, nos vemos. Gracias, Silvana. Que te vaya bien. Vamos Bueno, a pasar entonces al otro tema, lo voy a introducir un poquito, que es ya sobre el contexto institucional que estamos viviendo, en particular respecto a la Convención Constitucional. Bueno, ayer, hoy hemos tenido días agitados porque se está eligiendo en este momento, no sabemos quién va a presidir en este segundo periodo de la Convención, este espacio, ¿no? Está todavía la incógnita, así que estamos muy atentas a eso. Pero ha sido bien relevante, nosotros hemos destacado harto este proceso desde el momento en que se eligen a las personas que están integrando actualmente este espacio, ¿no? Porque hay harta presencia de mujeres feministas, también se logra la paridad desde el principio en que sea igualdad o sea, en igual número, ¿no? Las mujeres y los hombres, y también que existan escaños reservados para pueblos originarios. Entonces, esto además de la fuerte representación de personas que vienen de movimientos sociales, de organizaciones territoriales, que son independientes de partidos políticos, ha hecho desde el inicio en su composición un proceso institucional que igual nos ha dado cierta esperanza y que también en cómo se ha ido conformando su reglamento, estas instancias de participación popular que se han ido amarrando, también nos da posibilidades de mayor incidencia a los movimientos sociales, a las organizaciones y a las personas individuales, ¿no? así es, Amanda. En verdad, nos ha tenido bien colgada estos 2 últimos días. Ayer hasta las 4 de la mañana en la convención votándose. Increíble, me parece. Una compañera nuestra decía, al chilenaje le gustan las votaciones, porque realmente este último tiempo, entre la CC, las elecciones, hemos estado en un montón de procesos eleccionarios, pero bueno, volviendo a la convención constitucional y tomando los elementos que tú decías, por supuesto que en su forma de componerse ha sido súper importante, aun cuando bien sabemos y por supuesto que cuestionamos esa decisión, no se obtuvo escaños reservados para personas afrodescendientes o para personas con discapacidad. Nos parece muy importante, como decía la Amanda, la presencia de feministas, de paridad, de pueblos originarios, de movimientos sociales. Y también, bueno, la red ha sido, junto a otras también organizaciones feministas y sociales en general, súper enfáticas en señalar que respaldamos el trabajo realizado por la Convención Constitucional, que va a terminar con la herencia de la dictadura cívico-militar de Pinochet, y que aspiramos que prefigure una nueva comprensión del país que represente la pluralidad de personas y pueblos que habitamos en el territorio, y en especial valoramos un poco lo que decíamos antes, la acción de las feministas que integran la convención y su empeño por posicionar asuntos claves para las mujeres. O sea, no ha sido súper evidente, siento yo, cómo se han articulado las mujeres feministas al interior de la convención, cómo han decidido actuar conjuntamente para, no sé, proponer normas, para sacar iniciativas, esto mismo que la primera
iniciativa popular que se haya firmado sea la del aborto, da cuenta de esa articulación y esa potencia feminista que están en ese momento representando ellas. En el fondo, no creo que sea más que eso, son las que están poniendo el cuerpo en ese espacio, pero que en el fondo tiene un correlato con lo que está sucediendo en muchos otros espacios y con las discusiones que estamos teniendo como feministas, tanto en los lugares institucionales como en nuestros propios espacios de activismo. Bueno, y dale. Sí, y esperamos que, bueno, como mencionaba la Anto, la primera iniciativa popular que logra la firma es la presentada por feministas, por la legalización del aborto, y también por esta otra vía que es la de las convencionales que presentan sus iniciativas como por dentro. La segunda que se presentó fue una también relativa al derecho de mujeres, niñeces y disidencias a vivir vidas libres de violencia. Entonces, nosotras de verdad esperamos que esa iniciativa junto a la que estamos elaborando, que es una iniciativa popular, que es complementaria, porque va a profundizar mucho en la promoción de una vida libre de violencia, esperamos que estas puedan quedar dentro de los contenidos de la nueva Constitución. Nos parece fundamental que la nueva Constitución pueda consagrar este derecho que tenemos mujeres de vivir vidas libres de violencia. Así que, estando eso, y yo creo que sosteniéndose la forma en que se ha desarrollado hasta ahora el trabajo en la convención, que ha sido también muy apegado o que tiene un carácter como descentralizado, ¿no? Que plantea la participación popular a través de distintas formas. Si esto continúa así, este trabajo, nosotras por supuesto que esperamos que se apruebe esta nueva constitución en ese plebiscito de salida que además va a ser de votación obligatoria. Ha sido muy... Perdón, igual estoy súper expectante por lo que ocurre el día a las 3, que vuelven a votar, porque, no sé, me parecería muy sorprendente que pasemos de Lisa Loncón y Jaime Baza a algún representante de derecha, como ayer estaba haciendo una posibilidad. Una pena también que Cristina Dorador no haya salido electa, era una tremenda carta que representaba a los movimientos sociales también, que imagínense, hubiese estado presidiendo la convención una científica joven de región, o sea, de otra región que no sea la metropolitana, experta en cambio climático. Esa era, yo creo que la sucesión que muchas de los movimientos sociales estábamos esperando ver, sobre todo después de ver como un tan buen desempeño de Elisa Loncón y Jaime Baza, y de escuchar sus discursos que ayer realmente estaban muy bonitos y que también proponían eso, lo que tú recién nombrabas, otra forma de, comillas, y me carga esta palabra, pero no se me está ocurriendo otra, liderazgo político, que no sea personalista, que no sea una solamente que concentre todo. Ahí vimos cómo se trabajó en dupla, cómo venían de distintos lugares. Entonces, bueno, ojalá que siga siendo así. Y con lo que tú recién hablabas, Amanda, bueno, se ha visto mucho en la convención la potencia feminista, que es articuladora, que cada día más demostramos que las feministas somos diversas y por lo tanto diversos son los espacios en los que nos encontramos. Y así como queríamos también recalcar, como dice el afiche principal de este año de la campaña Cuidado, el machismo mata, 2021, perdón, no de este año, ya pasó, dice, alerta machistas, todo el territorio se vuelve feminista. Recordamos que lanzamos esa campaña en agosto del 2021 y que ya lleva 15 años en circulación. Y bueno, a partir de esta frase, hablamos con Daniela Cáceres, que ella es activista feminista de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres de la Sexta Región, quien hizo un análisis respecto a qué decía esta consigna de alerta machistas, todo el territorio se vuelve feminista. Así que ahora la vamos a escuchar. Para mí el cartel de este año, alerta machista, que todo el territorio se vuelva feminista, tiene mucho sentido, tanto por todos los años que llevamos en las calles gritándolo, como también porque este año particularmente tenía mucho sentido por la avanzada fascista, que tiene todo un
un contenido machista que se estaba instalando con mucha propiedad en el país. Entonces era como súper necesario y se vio además cómo nos empezamos a articular en todos los territorios y porque el feminismo además tiene algo muy bonito. Para mí el feminismo tiene como una fuerza expansiva y justamente esa fuerza expansiva es que nos articulemos todas con todos nuestros saberes, con todas nuestras experiencias y hagamos que crezca y que llegue a todos los rincones y a todas las mujeres para que entre todas luchemos por la emancipación social de nosotras, las mujeres, las niñas y las disidencias que también son víctimas de la opresión del patriarcado, que por supuesto se articula con el capital. Eso, compañeras, un abrazo. Le respondemos el abrazo a Daniela. Gracias por acompañarnos con ese audio, con esas reflexiones en torno al mensaje de la campaña 2021. Bueno, y como decía Daniela, yo coincido, o sea, reafirmamos, yo creo, todos los años que cada año el movimiento feminista ha ido en ascenso, se ha ido fortaleciendo. Sabemos que es un movimiento histórico que no nace en la movilización del 2016 de Ni Una Menos, que es como de las una gran masiva y que un poco pone en la opinión pública al feminismo, pero este es un movimiento que viene desde hace décadas, desde hace años. Entonces, también es importante ese fortalecimiento, pero no perder esa raíz, ¿no? Esa memoria de aquellos caminos que han sido trazados por otras compañeras organizadas, que continúan organizadas hasta ahora, otras que ya no están, pero ha sido todo un camino de trabajo por la autonomía de las mujeres, por la organización de las mujeres, por la incidencia en distintos espacios y también por derechos, ¿no? Por la exigencia de derechos fundamentales que lamentablemente, debido a este sistema en el que vivimos, no son como obvios, ¿no? Para las mujeres nunca ha sido obvio lo digno, lo básico. Ha sido algo que hemos tenido que ir construyendo y que claro que cada vez es algo más parte del sentido común. Y no, me gustaría no solo destacar, como mencionamos antes, el trabajo que están haciendo las compañeras feministas dentro de la Convención Constitucional, que claro que lo destacamos, sino que también relevar que la organización feminista y las feministas no están presentes solo ahí, ¿no? Sino que en distintos territorios muy alejados, territorios rurales, territorios urbanos, en Santiago, en Arica, en Punta Arenas, en otros territorios del mundo, que también de distintas formas se organizan de manera autónoma, territorialmente. Entonces, esa organización, cada una de esas personas y esas colectivas que eh, trabajan día a día por la erradicación de la violencia hacia mujeres y por fortalecer el movimiento feminista, es fundamental para aquello que estamos viviendo en la actualidad. Así es, bueno, y eso también se vio, no solamente, como tú decías, en la convención, que además, dicho sea de paso, esperamos que se apruebe y esperamos que tenga las menos trabas posibles. Ya vimos cómo fue el gobierno de Piñera con la convención, hizo todo lo posible por no cooperar, así que esperamos que eso en esta va a alcanzar hasta la convención un rato durante el gobierno de Boric y esperamos que ahí podamos ver un cambio claro respecto como a ese freno que se intentaba poner. Pero respecto a lo que tú decías de la potencia feminista, de que estamos en todas partes, de que estamos articuladas, de que hablamos de lo que nos concierne directamente a nosotros, pero también de cómo pensamos la vida en general, que a veces, muchas veces, como que yo creo que la gente piensa que las feministas como que ya nos agarramos nuestros temas y los llevamos para una esquina. Y no es así, nuestros temas están al centro de las cosas que pasan también. Y eso, por ejemplo, se vio muy claramente en la resistencia que hubo cuando la vimos dificilísima en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando una opción era, era realmente tener a la ultraderecha, tener al pinochetismo gobernando el país.
y que ahí fue muy claro para nosotras también ver cómo las organizaciones sociales, pero particularmente las organizaciones feministas, empezaron a organizarse para expresar su resistencia ante la posibilidad de que saliera este nazi. Y fue muy sorprendente también ver cómo, si bien hay una parte de los feminismos que no aspira participar directamente en los espacios institucionales, la alarma fue tan grande que decidieron explícitamente posicionarse en su contra. Y yo creo que eso fue un gesto súper impresionante y un gesto muy articulador. O sea, después se hizo estimaciones de quién habían sido, por ejemplo, la mayoría de las personas votantes por Gabriel Boric, y la mayoría habían sido mujeres jóvenes. Eso no es coincidencia, eso no es casualidad, y tiene que ver con este análisis político constante, esta articulación constante y esta visibilización histórica que han realizado las compañeras que han llevado más tiempo y otras que ya simplemente no están, de problematizar la violencia contra mujeres, porque efectivamente que hubiese salido el otro candidato hubiese sido una directa amenaza para con nuestras vidas, pero que hoy lo podamos ver así, es un trabajo que nos precede, que nos antecede. Entonces, yo creo que fue un ejemplo muy claro de realmente como la constatación. Nosotras ya sabemos, el feminismo es una fuerza política y ya cuajó. Y es una fuerza política que está pensando en cómo transformar estos sistemas de opresión. Entonces, yo creo que están muy dados como no quizás la sociedad que queremos ser al final, como si tuviésemos como un producto final al que aspiramos, y ni siquiera es un producto, qué horrible, estoy hablando en términos capitalistas, sino que sabemos como ciertas rutas que nos van a marcar, como es como pensar sociedades donde los sistemas de opresión no sean los que nos determinen la vida. Sí. Quiero saludar a Carolina, que desde la región de Valparaíso nos manda saludos, y a seguir con la lucha feminista, dice la compañera. Y también a Relmalen Quilaqueo, que dice: gracias a las feministas como han instalado cada día la conciencia de derechos para las mujeres. Abrazoles desde Tirúa. Agradecemos a todas las personas que han estado escuchando y que escuchan luego este programa en las distintas plataformas. Antes de ir cerrando o de cerrar ya, a mí me gustaría comentar algo que creo que es importante que no se nos vaya, que es un contexto que está presente desde la revuelta del 18 de octubre y que surge a propósito de eso. O sea, no olvidar, perdón, antes de eso, no olvidar que el proceso constituyente que estamos viviendo actualmente nace a propósito de la revuelta que se genera desde el 18 de octubre, y que además trajo fuerte represión, o sea, una alta cantidad de personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos, y también personas que están actualmente encarceladas, que son prisioneros políticos, y que creo que es importante que continuemos visibilizando y exigiendo la libertad inmediata a estas personas, que se apruebe la ley de indulto general, porque es gracias a esas, también gracias a esas personas y a cada una de las personas que nos movilizamos y nos organizamos para ese periodo, en ese momento, que está viendo posibilidades también desde la parte institucional, eh, posibilidades de cambio, ¿no? O de al menos de reconfiguración, o de comenzar a reconfigurar aquella institucionalidad tan elitizada que hemos tenido siempre en este país. Así que libertad inmediata a los presos políticos de la revuelta. Así es, y creo que ya nos vamos despidiendo, Amanda. No sé si se nos queda algo. Ya están invitadísimas a participar del estudio Fiscalía Me Dijo, lo encuentran en las redes sociales de la Red Chilena, y también a guardar una firma. Espérennos hasta el 10 de enero, confíen en nosotras, guarden una firma para esta iniciativa popular de vidas libres de violencia para niñas, mujeres y disidencias sexuales, disidencias sexogenéricas, perdón. Hay una iniciativa parecida
No estamos diciéndole por cuál votar, pero sí creemos que los trabajos colectivos dan cuenta de distintas visiones, dan cuenta de análisis que, bueno, es claro, una cabeza no logra lo mismo que logran 10, 20, 100, así que también, ojo ahí, eso. Sí, relevar los procesos colectivos de construcción política. Gracias, Anto, por esta temporada y todas las personas que pasaron por esta conducción de este programa durante el 2021. Bueno, quedó uno para el 2022, pero fue la temporada oficial del 2021, la séptima de Mujeres en Sintonía. Agradecemos a todas las personas que han ido escuchando los programas, leyendo las notas, las entrevistadas que hemos tenido, a todas las personas que se han hecho parte de esta séptima temporada. Recordarles que pueden encontrar hartos contenidos en nomasviolenciacontramujeres.cl, ese es el sitio web de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, y también en nuestras redes sociales. El Facebook se llama igual que la organización, el Twitter es @mujeresred y el Instagram @mujeres.red. Un abrazo grande, Antonia, y a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo y saludos también. Nos mandó la última persona, Manuela Beltrán de la Fuente, dice: el feminismo es una fuerza política que ya cuajó, entre comillas, porque parece que, no, parece que así lo dijimos. Y bueno, incidimos, sigamos protegiendo lo avanzado. Gracias, compañeras, por estas reflexiones. Bueno, gracias también a ustedes. Y nos seguimos encontrando por mientras a través de las redes sociales de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Chao, gracias. Chao.